Voy a hablar del significado de la segunda derivada y del concepto de concavidad de una función. Para empezar, recordamos que la función derivada, a partir de ahora hablaremos de primera derivada, f' de x, nos indica cómo varía la función. El valor de la primera derivada en cada punto es el de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Si la derivada nos indica variación de una función, la segunda derivada, es decir, la derivada de la primera derivada, será otra función que escribiremos f segunda de x, que nos indica cómo varía la primera derivada, es decir, cómo varían las pendientes de las tangentes a la gráfica. Si la segunda derivada es mayor que 0, nos indica que la pendiente de las tangentes a la gráfica de la función va creciendo conforme se incrementa la variable x, conforme nos movemos hacia la derecha. Lo vemos, aquí tenemos una función muy simple, la función x cuadrado. Su primera derivada 2x, su segunda derivada es 2, es mayor que 0. Segunda derivada mayor que 0 nos indica que la pendiente de las rectas tangentes empieza en menos 4, nos desplazamos a la derecha, ahora vale 0, ahora la pendiente vale 1, ahora la pendiente vale 4. Va aumentando conforme nos desplazamos a la derecha. Segunda idea respecto a una segunda derivada positiva. Una función con segunda derivada positiva, como esta, si la vemos desde arriba, aquí os pinto un ojo que mira hacia abajo, si la vemos desde arriba nos presenta un hueco, un vacío, una concavidad. Decimos que la función vista desde arriba es cóncava. Otro concepto más respecto a la segunda derivada mayor que 0. Las rectas tangentes siempre quedan situadas por debajo de la gráfica. ¿Veis? Aquí tenemos una, otra, todas, si las prolongamos quedarían siempre por debajo de la gráfica. Y un cuarto punto respecto a una segunda derivada mayor que 0. Si la función tiene un mínimo, ese mínimo siempre estará situado en una zona en la que la segunda derivada es mayor que 0. ¿Veis? El mínimo siempre, el mínimo estará al fondo de esa concavidad. Luego corresponde a un punto de segunda derivada mayor que 0. Ahora vamos a pensar en lo contrario, en que la segunda derivada es menor que 0. Aquí tenemos una función menos x cuadrado más 6, su primera derivada menos 2x, segunda derivada menos 2, es siempre menor que 0. En este caso, las pendientes de las tangentes a la gráfica van decreciendo conforme nos desplazamos a la derecha. 4, 1, 0, menos 4, conforme la x aumenta, las pendientes van disminuyendo. Ahora, vista desde arriba, cogemos nuestro ojo y miramos hacia abajo, lo que vemos es una forma redondeada saliente. Decimos que la función es convexa. Las rectas tangentes vemos que ahora están siempre situadas por encima de la gráfica. Y por último, si la función tiene un mínimo relativo, ese mínimo relativo estará en una zona convexa, estará en una zona en la que la segunda derivada es menor que 0. Las pendientes van decreciendo al ir a la derecha. Concepto de concavidad de una función. Si observamos la gráfica de una función desde arriba, decimos que la función es cóncava en un punto x sub 0 cuando la pendiente va creciendo, cuando hace forma de u, cuando la derivada
segunda de la función es mayor que 0. En todo este sector, desde la raya hacia la derecha, la función tiene forma cóncava vista desde arriba, forma de U, de sonrisa, ¿vale? En ese caso, pendientes crecientes, forma de U, cóncava, segunda derivada mayor que 0. En cambio, la función es convexa, forma de cara enfadada, del lomo hacia arriba, se da cuando la segunda derivada es menor que 0. ¿Cómo estudiar la concavidad de una función? Lo vemos como siempre con un ejemplo sencillo, x cuadrado menos 2x más 2. Primero analizamos la continuidad, vemos si hay algún punto de discontinuidad. En este caso la función es polinómica, es siempre continua. Hallamos la primera y la segunda derivada. La primera derivada es 2x menos 2, la segunda derivada 2. Estudiamos el signo de la segunda derivada. 2 es siempre mayor que 0, luego segunda derivada mayor que 0, quiere decir pendientes crecientes, función cóncava vista desde arriba. Si miramos desde arriba vemos una concavidad, un hueco. En este caso, en todo su dominio la función es cóncava vista desde arriba. Vemos otra función. X cubo menos 3x cuadrado más x más 1. En primer lugar, analizamos la continuidad de la función. Es polinómica, siempre continua. Hallamos la primera y la segunda derivada y factorizamos la segunda derivada. La primera derivada sería 3x cuadrado menos 6x más 1. La segunda derivada 6x menos 6. Para factorizar sacamos un 6 factor común y nos queda 6 que multiplica a x menos 1. Ahora vamos a estudiar el signo de cada uno de los intervalos determinados por las soluciones de f segunda de x igual a 0. La segunda derivada vale 0 cuando x vale 1. Pues vamos a estudiar el signo de la segunda derivada a la izquierda y a la derecha de 1. Como siempre, pintamos una recta, marcamos el 1 y decimos ¿qué pasaría a la izquierda de 1 con la segunda derivada? Pues si la segunda derivada es 6 por x menos 1, cuando le damos, por ejemplo, valor 0, la segunda derivada será negativa, será menor que 0. Menor que 0, recordamos, cara enfadada, sonrisa para abajo, es decir, función convexa vista desde arriba. En cambio, si para valores mayores que 1, por ejemplo, cuando la función, cuando x vale 2, pues la segunda derivada valdrá 6, 2 menos 1 es 1 positivo, la segunda derivada será mayor que 0, por tanto, la función me presenta concavidad vista desde arriba. Segunda derivada mayor que 0, función cóncava vista desde arriba. En resumen, la función es convexa desde menos infinito hasta 1, es cóncava desde 1 hasta más infinito. Lo vemos en un dibujo, es convexa hasta 1, cóncava desde 1, siempre visto desde arriba. Insisto todo el rato en visto desde arriba porque no todos los libros siguen el mismo criterio. Bueno, con esto hemos visto el concepto de cóncava y convexa y luego relacionado con la segunda derivada.